buenos días, queridos estudiantes del grado sexto. Me alegra saludarlos y verlos en el día de hoy, en este maravilloso encuentro. Hoy nos vamos de viaje para hacer un agradable recorrido al continente europeo. Especialmente vamos a encontrar la gran civilización griega. Vamos a hablar de los periodos clásico y helenístico. Espero les agrade toda esta fascinante aventura, grandes historiadores. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Hola queridos estudiantes, me alegra saludarlos en este día maravilloso. Hoy nos vamos de viaje para el gran continente de Europa. Vamos a visitar desde Colzafa por el mundo otro lugar maravilloso que se llama Grecia. La gran civilización griega que hablamos en clases anteriores en la clase de historia. Continuamos con este maravilloso recorrido. Principalmente hoy vamos a hablar. Miren, aquí estamos en una gran polis, la polis de Atenas, podemos observar. Hoy les voy a hablar de Atenas, Esparta y el siglo de Pericles, el periodo de la Grecia clásica y la Grecia helenística. Vamos todos maravillados, vamos a aprender, vamos a recordar. Primeramente, la gran civilización griega se ubicó en el continente de Europa, especialmente aquí en la península de los Balcanes. Recordemos que esta gran civilización griega nació aquí en la pequeña isla de Creta. Luego, esta isla de Creta, sus descendientes se fueron dispersando por toda la parte del mar Mediterráneo, toda esta costa del mar Mediterráneo, costas del mar Jónico y las costas del mar Egeo, la parte de Asia Menor y toda la península balcánica. Es muy importante que recordemos este tema que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver dos periodos históricos, el periodo clásico y el periodo helenístico. Estos estuvieron en el año 500 a.C. Recordemos que en la anterior sesión de historia vimos el surgimiento, el periodo micénico, el periodo dórico y la Grecia arcaica. Hoy vamos a continuar con esta expedición y este agradable viaje por Grecia para continuar aprendiendo un poco más de historia. Bueno, continuemos aprendiendo de historia. Vamos a dialogar sobre la Grecia clásica y la Grecia helenística. Les recuerdo que en estos tiempos la Grecia clásica tuvo un gran auge. Miren, aquí podemos ver personajes de la época en estas caricaturas. Primero, Grecia. Ustedes saben que Grecia estaba dividida en polis o ciudades-estados. Estas polis o ciudades-estados habían dos importantes, la Grecia de Atenas y la polis de Esparta. En la polis de Grecia, algunas se aliaron con el antiguo imperio persa, muchas fueron invadidas y no hubo una unidad política. ¿Qué pasó? Que como las mismas polis permanecían en constante guerra entre ellas, principalmente Atenas y Esparta, el imperio persa las invadió. No existía una unidad política, principalmente. Otro aspecto que caracterizó fue la rivalidad de las ciudades y también que Esparta crea la Liga del Peloponeso y Atenas crea la Liga de Arcadia. ¿Qué pasa más adelante? Que la Guerra del Peloponeso fue una gran derrota para el pueblo de Atenas. Sigamos observando. Durante el periodo clásico se destacan estas dos polis que ya les he ido mencionando. La polis de Atenas y la polis de Esparta. Ambas eran unas enemigas. ¿Qué pasa? Que la polis de Atenas tenía una democracia participativa. La educación era totalmente basada en el respeto por el otro, la participación de las personas, el pueblo se educaba. En Esparta también, pero se preparaban era para la guerra. Los niños desde que nacían prácticamente ya iban predestinados para ser grandes guerreros. En el caso de Esparta, los niños cuando cumplían los 12 años eran entregados para los ejércitos e irlos preparando para ello. Lo contrario que Atenas era totalmente para la educación. En Esparta las mamás eran también preparadas en ejercicios físicos para dar hijos sanos y fuertes para los grandes ejércitos.
Bueno, durante el periodo clásico hubo un gran aporte por un gran gobernante que fue Pericles, quien propuso hacer de Atenas una gran ciudad. Hizo la cuna de la democracia, hizo grandes reflexiones, embelleció la ciudad, hizo grandes construcciones en adoración a los dioses. Recuerden que ellos tenían dioses del Olimpo, dioses con características humanas, con poderes sobrenaturales. Bueno, lastimosamente, este gran avance que tuvo durante Grecia, durante el periodo clásico, se vio opacado por dos conflictos. Aquí tenemos los grandes conflictos. Uno de ellos fue las guerras médicas y otras fueron las guerras del Peloponeso. Atenas era totalmente democrático. La democracia estaba confirmada por la Asamblea Popular, que era conocida como la Eclesia, los magistrados y el Consejo. La Asamblea Popular o Eclesia eran los que reformaban las leyes, o un reformador muy importante que se conoció con el nombre de Solón. Él hizo que los ciudadanos votaran y también lograran el pago de impuestos. Existían los magistrados, que eran 10 estrategas. Los estrategas eran personas que dirigían el ejército y la armada. Los arcontes presidían los tribunales y ritos religiosos. Los magistrados, ellos también se reunían en lugares como las ágoras y tomaban las decisiones de la asamblea. Todo esto se dio bajo el siglo de Pericles, el antiguo gobernante de Grecia, que fue el que mayor desarrollo tuvo. Además, había un consejo también conocido con el nombre de Boule, que eran personas ya mayores que aconsejaban a la Eclesia y controlaban a los magistrados para que ellos no hicieran su voluntad, sino la del pueblo. Tenemos que tener en cuenta esta participación del pueblo. Esparta era una oligarquía, existían dos reyes, cuál era más poderoso, todo era con la tiranía, muy poca participación democrática. Como les dije, era un gobierno totalmente marcado por el ejército y la defensa. Las guerras médicas se dieron. Ustedes saben que mientras Atenas y Esparta se disponía en la guerra interna que tenían estas polis para ver cuál controlaba más la civilización o el pueblo griego, los griegos fueron invadidos por otro pueblo llamado los persas. Los persas controlaron Asia Menor, o sea, esta zona, miren, que ven aquí en el mapa, esta es la parte de Asia Menor. Someten a estas polis griegas, las toman en su poder. Las polis se rebelan, que eran dirigidas por Atenas. Los griegos con Atenas se unen con otras polis y vencen a los persas. Controlan el mar Egeo, lo controlan, toda esta parte del mar la controlan y sacan a los persas, no solamente con una batalla. Estaban las batallas de Maratón, la de las Termópilas y las batallas de Salamina, que fueron muy importantes para este pueblo. Tras la victoria contra los persas, Atenas crea la Liga de Delos, que fue un enfrentamiento entre las polis por el control del Peloponeso, que también era otra zona muy importante. Unas polis se van con Atenas y otras con Esparta, pero aquí las guerras del Peloponeso, Esparta derrota a Atenas y se establece un gobierno oligárquico. O sea que ya ahí la monarquía empieza a desaparecer y empiezan a surgir una cantidad de inconvenientes o problemas. Hay que tener en cuenta que estas civilizaciones antiguas tenían muchos inconvenientes, más que todo por el control del poder. Una guerra iba llevando a la otra. Las polis también, a pesar de Atenas y Esparta, tantas guerras internas, ellas se van debilitando.
Durante el periodo helenístico, que fue el que sucedió al periodo clásico, ustedes saben que los persas invaden, a pesar de que sacan a los persas. Allí aparece un rey muy importante que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno era hijo de Filipo II, conquistó todas las polis, y cuando Filipo II muere le deja a Alejandro Magno. Miren todo el territorio de morado que ustedes ven aquí. No solamente conquista Grecia, sino miren toda la parte esta de Asia y costa norte de África, que fue el gran imperio de Alejandro Magno. Bueno, este imperio se va por Asia Menor, Siria, Egipto, hasta el río Indo. Alejandro Magno fue un gran pensador, fundó grandes ciudades, la cultura helenística. Imagínense que Alejandro Magno era un hombre muy inteligente, construyó el gran faro de Alejandría en Egipto, con gran aporte griego. Cuando él muere, bueno, su legado fue dividido entre sus 3 reinos: el reino de Macedonia, el de Asia Menor y el reino de Egipto. Lastimosamente, Alejandro Magno, al morir, se dispersa el gran imperio y esta gran civilización desaparece bajo el gran imperio romano que invade a Grecia. Allí termina el gran periodo helenístico. Bueno, chicos y chicas, es todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado muchísimo este maravilloso encuentro virtual que tuvimos por un fascinante recorrido por el pasado, la gran civilización griega. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que Colzafa los ama y los extraña. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.